Aprender a filosofar está conectado con un rasgo muy propio de nuestras sociedades democráticas. Me refiero a la falta de legitimación de la autoridad en muchos ámbitos de la sociedad, en la familia, en la escuela, en la política y, por cierto, también aquí en YouTube. En el campo de la argumentación, este factor tiene especial importancia, porque las personas tienden a pensar que en la filosofía, en la ciencia, en política, en educación y en YouTube, todo es opinable y que los filósofos, científicos, maestros y youtubers pretenden imponer sus ideas basándose en su autoridad o en una tradición heredada del pasado. Durante muchos siglos, el argumento de autoridad fue utilizado en el ámbito académico, sobre todo en filosofía, como elemento de convencimiento del adversario y como criterio de verdad para apoyar una afirmación o creencia. A partir de René Descartes y de la filosofía moderna, el argumento de autoridad fue desechado por antifilosófico en todas las controversias. Hoy día parece que existe solamente la posibilidad de defender una creencia apoyándose en que una determinada comunidad científica o filosófica defienda provisionalmente la misma posición que uno sostiene. Pero ya no se trata del argumento de autoridad. El alcance filosófico de esta actual crisis de la autoridad en las sociedades va mucho más allá del argumento de autoridad. Este tema se inserta en el concepto de diálogo que es consustancial a la democracia y que tiene un claro contenido filosófico. Sin diálogo respetuoso y serio y sin posibilidad de llegar a pactos, la democracia y la autoridad pierden legitimidad. Es por ello que necesitamos argumentar. Comúnmente, aprendemos a discutir cuando queremos defender lo que pensamos, y seguramente nos volvemos cada vez más hábiles al tratar de defender nuestras circunstancias. Dar buenos argumentos requiere tiempo y práctica. Argumentar es mejor que discutir, pero ¿por qué? Argumentar consiste en proporcionar razones de nuestras creencias, formular conclusiones que se conecten con las pruebas que tenemos disponibles y anticiparnos a las objeciones. En definitiva, argumentar tiene que ver con intentar centrarnos en la verdad de lo que se afirma o se niega, y no en sentimientos, deseos o prejuicios. Un principio importante es aprender que hay varios tipos de razones que se pueden dar. No solo es crucial aprender a usar las razones y pensar si son o no las óptimas, sino también a saber escogerlas dependiendo la discusión. A la mayoría de las personas les gusta pensar que razonan de una manera lógica. Pensar en una persona como ilógica es en general una forma de crítica. Ser ilógico es estar confundido, ser irracional. Pero todos razonamos, tratamos de razonar sobre las bases de lo que ya sabemos. Tratamos de persuadir de que algo es de esta manera o aquella, dándoles razones. La argumentación es el estudio de lo que cuenta como una buena razón para explicar qué y por qué. Sin embargo, debemos entender esta afirmación de alguna determinada manera. Pensemos en los siguientes dos tipos de razonamientos llamados inferencias. 1. Platón nació en Atenas y Atenas es la capital de Grecia. Entonces, Platón era griego. 2. Aristóteles murió en Roma y Roma es la capital de Italia. Entonces, Aristóteles era italiano. En cada caso, las afirmaciones anteriores a entonces son razones determinadas, que se suelen llamar premisas. Las afirmaciones posteriores a entonces se suelen llamar conclusiones. El primer ejemplo de razonamiento es correcto, pero el segundo es incorrecto y no persuadirá a nadie que sepa un poco de historia de la filosofía. La premisa de que Aristóteles murió en Roma es falsa y su conclusión de que era italiano también. Si tales condiciones hubieran sido verdaderas, es problema de los historiadores. Lo que interesa a los argumentos es si la conclusión resulta de las premisas. Se llama válida a una inferencia cuando la conclusión en verdad resulta de las premisas. Así que para tener un buen argumento se necesita que sea válido. Pero, ¿qué es una inferencia válida? Es una conexión donde las premisas no pueden ser ciertas sin que la conclusión también lo sea. ¿Qué significa que no pueden? Significa que la relación que tienen las premisas y la conclusión es necesaria. Para hacer un argumento es necesario 1. Tener una
o varias oraciones que puedan ser verdaderas o falsas. Las llamaremos premisas. 2. Tener una o varias oraciones que puedan ser verdaderas o falsas. Las llamaremos conclusiones. 3. Buscar conexión entre las premisas y las conclusiones. 4. Trataremos de utilizar ideas simples y claras para ir conectando de la manera más obvia el argumento. Veamos el siguiente ejemplo. Todos los Minions son amarillos. Kevin es un Minion, por lo tanto, Kevin es amarillo. Para ayudarnos en los argumentos, utilizaremos indicadores de premisa y de conclusión. Así será más fácil reconocer cuál es premisa con un sí y cuál una conclusión con un por lo tanto. Veamos el siguiente ejemplo. Si es de noche, entonces no hay sol. Si no hay sol, entonces no hay luz. Por lo tanto, es de noche y no hay luz. Aprender de manera ordenada a hacer argumentos puede ayudarnos a mejorar nuestras capacidades de defendernos, ser críticos e impedir que otros nos engañen y nos convenzan de algo que quieren que compremos, que actuemos de una cierta manera o que creamos en ideas con las cuales tenemos ciertas dudas sobre sus cualidades. En otro video hablaré sobre los diferentes tipos de validez inductiva y deductiva.